encuentra en Joel 2:28. Es una promesa, voy a hacer una corta introducción, es una promesa multigeneracional, multi de varios y generaciones de varias generaciones. Quiere decir que cada vez que se lea este texto, representa para la juventud de la época. Acuérdate que cada 100 años los seres humanos, cada 100 años es una generación. Crecen unos en 100 años, en 80, en 70, de acuerdo a, ¿verdad? Nacen otros cada 100 años y así. Así que cada vez que se lee esta palabra es una promesa bíblica para ese momento específico de la historia en que se ministra esta palabra. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre el remanente en el cual haya él llamado. Qué precioso es, porque estamos en la era de la información, ¿verdad? Para ti no es un secreto de que tú naciste en una época específica de la historia donde te llaman un ciudadano de la aldea global, un ciudadano donde eres no un ciudadano solamente en Pereira, en Colombia, ni en América Latina, sino ya esto se volvió a nivel global una sola casa, una sola aldea. A todos nos afecta, a todos nos golpea todo lo que pasa a nivel mundial, a todos nos tiene una repercusión, tiene un impacto en nuestra vida en todos los sentidos, económico, emocional, social, etcétera. La pandemia fue una de esas circunstancias, ¿verdad? Una pandemia mundial que no voy a hablar mucho de eso aquí, pero ¿verdad? Se empezó en China y se esparció por los aeropuertos y todo se empezó como a colapsar por el miedo, el temor al contagio, muertes, enfermedades, sistemas hospitalarios colapsados, etcétera. Entonces, muchos jóvenes con los cuales he tratado durante estos últimos 7 meses, algunos me han dicho, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Y yo le dije, tratando de animarlo y tratando de animarlos ustedes también en esta noche con la palabra de Dios, yo les dije, lo que pasa es que cada época de la historia humana hay paradigmas de la historia en las cuales hay guerras, hay enfermedades, hay todo, y a nosotros nos tocó en esta época vivir uno de esos paradigmas de la historia. Entonces, a través de una pandemia. También está profetizado en la Biblia que van a suceder situaciones no tan favorables, ¿verdad? No por culpa de Dios, de pronto puede ser por resultado de muchas de nuestras conductas. Pero esta pandemia ha traído muchos beneficios, aunque tú no lo creas. Y ahí voy a hablar porque va a ser un ánimo en la palabra de Dios para tu vida en esta noche. Tarde acá todavía, mira, aquí está el sol todavía. Entonces, dice la palabra de Dios que en esta promesa, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, dicen algunas versiones, y sus hijos profetizarán y sus hijas. Profetizar, ¿qué es? Es tener la palabra de Dios que tenemos escritural en el Espíritu Santo y la tenemos fresca para la época. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios me impulsa a mí a que haga? ¿Cómo el Señor quiere que viva? ¿Cómo el Señor quiere que me desarrolle en la época en la que Él me puso? Y qué lindo, porque todos los me dijo un líder juvenil estos días, lo que pasa es que nuestros jóvenes están como desorientados. Yo dije, no, acuérdate cuando nosotros fuimos jóvenes. Ya no estamos tan jóvenes. Hace 20 años teníamos 17, 18 años. Entonces, pero también teníamos un cierto grado de incertidumbre, desorientación. De pronto no sabíamos cómo era vivir una vida con principios bíblicos, y nos equivocábamos y ahí íbamos. Y Dios tuvo paciencia con nosotros, porque Dios es un Dios amoroso y Dios es un Dios de paciencia. Pero cuando me acuerdo que una de las primeras ocasiones en la cual yo escuché esta palabra, para mí fue una revelación bíblica muy preciosa en mi vida, porque el Señor a cada época tiene aquí entre ceja y ceja a los jóvenes. Y esta no va a ser la excepción.
Yo como hombre de Dios te voy a decir que el Señor tiene entre ceja y ceja a la juventud del mundo, a la juventud a la cual la sociología o la psicología o todas las ciencias de la educación y las ciencias que estudian al ser humano los llamen adictos a la información, adictos a las redes sociales, adictos a la información que hay en el internet, que los llamen adictos al Netflix. Aunque el mundo tenga un concepto de esta generación que tienen un poco distorsionado el sentido de los valores, el mundo tiene unos conceptos de la juventud que en cierto modo tiene razón, pero eso no es lo que define la identidad tuya en Dios, porque para el Señor tú eres un arma poderosa para tu generación, para tu época, para este tiempo, para este momento específico de pandemia en Colombia, porque yo soy colombiano como tú, y me escucho mucho por mi familia, por muchas cosas, cómo está las situaciones en muchos aspectos, y acá en los Estados Unidos también, ¿verdad? Entonces a todos nos golpea de alguna u otra manera, pero estamos firmes en Dios, estamos en la esperanza en Él y sabemos que Dios está en control. Entonces, cuando el Señor dice en esta promesa que te quiero regalar en el nombre de Jesús, dice, yo derramaré mi espíritu sobre ti. Te la voy a parafrasear personalizándotela. En los posteriores tiempos yo derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad y sobre mis hijos, o sea, sobre ti, Él derramará su espíritu y te dará visiones. Un joven con visión sobrenatural de Dios es un joven que se ubica en el tiempo en el que está. Un joven que Dios le empieza a hablar, llámese por la palabra, llámese por sueños, llámese por visiones, llámese por un sueño que tengas, porque Dios mientras duermes te habla, Dios mientras lees la palabra te habla, Dios mientras estás en el silencio te habla, cuando estás triste y Él te consuela en el silencio, ahí te está hablando, ahí te está consolando. Dios siempre va a encontrar una manera adecuada para comunicarse. En esta guerra de la información, en esta guerra de los medios, en esta guerra de los noticieros, del social media, de las emisoras por internet, de todas las páginas y las redes sociales bombardeándote a ti de información, Dios quiere hacer un stop y hablarte y ubicarte en este tiempo. ¿Para qué? Para que a través de la visión que Él quiere darte a ti personalizada, porque yo te voy a decir una cosa, el Señor por su palabra, por su espíritu, como iglesia nos habla a todos como cuerpo, pero Dios es un Dios personal en el que a cada uno de nosotros tiene un plan específico. El plan que tiene con el pastor Giovanni, con su esposa, con sus hijas, no es el mismo que tiene contigo, no es el mismo que tiene con los otros, no es lo mismo. A cada uno tiene un plan individual, un plan familiar, un plan personal. Entonces, Dios siempre a través de su espíritu te va a mostrar, te va a revelar en las muchas maneras en las que Él habla el destino que tiene contigo. ¿Por qué te lo digo? Porque lo he vivido por mucho tiempo. Cuando yo tenía tu edad, o de pronto la edad de muchos de los que nos están escuchando en esta noche, 17, 18, por ahí, hace 20 años, yo decía, Señor, muéstrame tu voluntad. Y estábamos en pleno 1900, no sé, 2001, 99, algo así, año 2000 exactamente, y yo, Señor, muéstrame tu voluntad, Señor, muéstrame tu voluntad, y duré como un año orando así, ¿sí? Y bien tiernito de edad que estaba, y ¡pum! Se estrellan el atentado del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Yo era un jovencito en esa época. Eso cambió el paradigma de la seguridad en el mundo. Se violentó la seguridad aérea y nacional y soberana de los Estados Unidos de Norteamérica. El país más seguro del mundo fue violentado. Entonces, ahí a partir del año 2000, nosotros como jóvenes nos asustamos. Nosotros le preguntamos a nuestro líder de jóvenes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Qué es lo que va a pasar? Mira que se derrumbaron dos edificios y nosotros estábamos asustados como estás asustado tú de pronto. Y tal vez tu líder juvenil no tenga todas las respuestas, porque todos no las tenemos, pero él tiene todas las respuestas. ¿Quién tiene todas las respuestas y nos las quiere ir respondiendo a medida que pasa el tiempo y la circunstancia por la que estamos atravesando? El Señor. Él, a través del Espíritu Santo, a cada uno de nosotros nos va a mostrar cómo es que nos vamos a ir desarrollando. Te voy a colocar un ejemplo. Ese año siguió, después del 2001, en medio de todo ese clima
de amenaza que había. Estados Unidos envió tropas al Medio Oriente y todos los países, todos los aeropuertos se enloquecieron con medidas y había un ambiente muy, muy parecido a lo que hay ahora en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque en el año en el que más difícil estaban las cosas fue el año en el que yo siento que Dios más me habló. Y yo tengo la esperanza de que el Señor te va a empezar a hablar, te va a empezar a hablar por la palabra, te va a empezar a dar un sueño, te va a mostrar visiones, como dice su palabra. Te acabo de leer algo que no es extraño, te acabo de leer que el Señor por su Espíritu te va a dar visiones. ¿Qué es una visión? Es que se le abra el mundo espiritual a un joven. Sea de noche, sea de día, sea a las 4, sea a las 5, sea a la hora que sea. Porque acuérdate que tú estás ahí sentado frente a tu televisor o tu computadora o en tu dispositivo y tú, si te tocas, eres un ser humano físico, pero por dentro tienes un espíritu. Entonces, Dios como ese espíritu, para comunicarse con el espíritu que tú tienes dentro, tiene que abrir una puerta espiritual de tu corazón, de tu mente, para poder hablarte. Porque a veces nosotros estamos tan distraídos en lo externo que la única manera y la manera estratégica en la que a veces Dios se comunica, no que sea la única, pero sí la manera muy estratégica en la que Dios se comunica con los hombres es mientras duermen. Y yo me acuerdo que tenía yo 19 años y yo me fui a dormir y yo tuve un sueño. Porque yo dije, Señor, yo acabo de leer estos días que tú derramarás tu espíritu sobre la juventud y tú darás visiones. Yo quiero eso. Y yo quisiera que tú quisieras eso, porque eso te va a ubicar, te va a dar una valentía, te va a dar un arrojo, te va a dar una directriz muy fuerte de parte de Dios para que puedas caminar en su plan. Entonces, yo tuve una visión de noche donde yo vi una ciudad con unos edificios distintos, con unos carros distintos, con una gente vestida distinta. Y qué tremendo, porque aquello fue como tan real. Y yo me levanté y yo parece que escribí aquel sueño. Y a los 2 años y medio, yo me fui para el Instituto de las Misiones a desarrollarme en el llamado que Dios me había dado. Y mi primer viaje misionero, como misionero a predicar en las naciones, fue en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y yo me acuerdo que exactamente lo que yo soñé fue exactamente lo que yo vi en las calles del downtown o del centro de Buenos Aires. Y yo decía, wow, Dios es fiel. Giovanni, tú has estado en Buenos Aires, conociste el centro de Buenos Aires. ¿Te acuerdas lo impresionante que es el centro de Buenos Aires? ¿Verdad? Majestuoso, edificios como de los años 50, como una arquitectura moderna y una arquitectura antigua, europea. Eso es exactamente lo que yo vi en el sueño, fue lo que exactamente estaba viviendo en la vida real. Entonces, yo te voy a decir en el nombre de Jesús en esta noche que el Señor, en una época donde a la juventud la tiene vislumbrada las redes sociales, la información, se sumergen en ese mundo de la comunicación, y está bien, porque las redes sociales no todo es malo, porque nos mantiene comunicados, nos mantiene al tanto. Hoy estamos haciendo una reunión desde la distancia en 2 países distintos y eso es un beneficio. Pero también las redes sociales tienen una contraparte, que es de mantenerme distraído o mantenerme en un mundo irreal. Y lo que quiere hacer Dios con la juventud en esta época, donde hay tanto temor, donde hay tanta inseguridad, donde hay tanta incertidumbre, es ubicarlos en la realidad de que son sus hijos, en la realidad de que Dios no se ha olvidado de la iglesia, en la realidad de que Dios no se ha olvidado de los jóvenes, en la realidad de que Dios tiene un plan con los jóvenes. Muchos líderes, yo he predicado los últimos, no sé, 5 años acá en Norteamérica y Sur, en el norte de México, y he estado en muchos eventos de jóvenes, muchos congresos, muchos campamentos,
y cientos de jóvenes hemos ministrado en estos últimos años, y algunos líderes muy escépticos diciendo, lo que pasa es que los jóvenes están muy difíciles, con los jóvenes no se puede, con los jóvenes. David, ¿cómo haces tú para creer en los jóvenes? Yo le digo, yo creo en los jóvenes porque Dios cree en los jóvenes. Yo me arriesgo por los jóvenes porque Dios se arriesga con los jóvenes. Yo creo en los jóvenes porque Dios se arriesgó conmigo. Yo me arriesgo con los jóvenes porque mis líderes juveniles de mi época se arriesgaron conmigo, siendo un muchacho torpe, inexperto, que todavía los jalaba la fiesta, que todavía y tuvieron paciencia y amor y paciencia conmigo y se la lucharon por mí. Nosotros nos vamos a luchar a la vida por ustedes, por una nueva generación. Entonces, uno de estos líderes me dijo, David, pero ¿cómo así que los jóvenes? Porque a veces como uno no puede como confiar en ellos. Yo le digo, yo voy a confiar en los jóvenes porque Dios los ama, porque Dios tiene paciencia con el muchacho, porque la misma palabra dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho y por eso Dios no lo deja de amar y por eso Dios no lo deja de mostrar y por eso Dios no lo deja de encaminar. Por eso Dios no lo deja de restaurar. Por eso Dios no lo deja de irlo capacitando, de irlo contextualizando para su época. Porque tampoco permite que los jóvenes sean arrastrados por la época, sino que sean luz y sal en su época. Y ahí voy para allá. Mira, yo le dije a este líder, yo creo en los jóvenes porque los jóvenes de esta época tienen unas cosas que el mismo Dios por diseño se las ha dado. ¿Cómo así? Claro, ellos tienen unas inteligencias múltiples, inteligencia lingüística. Un jovencito de ahora entra a internet y empieza a estudiar francés, empieza a machacar inglés, entonces hay una inteligencia lingüística que se está desarrollando autodidáctica, de manera autodidacta. Hay jóvenes que tienen una inteligencia lógico-matemática y están programando, están creando contenidos, están creando contenidos audiovisuales. ¿Cómo quieres que no crea en ellos? Tienen inteligencia musical. Muchos aprendieron a tocar guitarra, piano, viendo tutoriales. ¿Cómo no quieres que yo crea en ellos si hay una inteligencia cinético-corporal? Los jóvenes están desarrollando y están viendo tutoriales de deportes y están trayendo esos deportes de otras latitudes a sus países. Entonces, ¿cómo no quieres que yo crea en un joven? ¿Cómo no quieres que yo crea en ti cuando Dios te ha dotado de tantas cosas que tú todavía no conoces? Y el destino en el que Dios te quiere llevar, Dios te quiere capacitar y te quiere posicionar como un joven para esta época. Yo creo en los jóvenes, yo creo en los jóvenes y el Señor te dice en esta hora, yo creo en ti. Aunque te equivoques, yo creo en ti. Yo te levanto, yo te restauro, yo tengo paciencia contigo y yo no dejaré de hacer el plan que he tenido contigo desde antes de que nacieses. Aleluya. Estamos empezando todavía. Entonces, hay inteligencias múltiples. Hay una cantidad de cosas y de dones que Dios les ha dado a ustedes que tienen es que ponerlos en función de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Entonces, dice la palabra en esa misma promesa. Atención aquí, que aquí se va a espelucar un montón de gente aquí con esto que voy a decir. Miren, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Estás hablando de que la primera parte de la promesa dice sobre mis hijos, sobre las hijas, sobre los ancianos y sobre los jóvenes. Pero después habla sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto tiene un contexto que se aplica en todas las generaciones. Atención, jóvenes, aquí. Dios va a derramar su espíritu sobre los presidentes. Aunque no lo creas, los sistemas suben políticos y suben mucha gente que empieza a manifestar una injusticia que le ha dañado el corazón a los jóvenes de esta época. Los jóvenes de esta época están muy desilusionados con las posiciones políticas, con el ejercicio de los políticos y hay como una incredulidad en ellos que es hasta normal. Pero esta promesa dice que Dios va a derramar su espíritu sobre siervos y sobre siervas. ¿Qué son siervos y siervas? Pues un muchacho como tú, que ahorita estás ahí, pero tú mañana puedes ser el concejal de tu ciudad con el espíritu de Dios en tu vida. Un ingeniero, un político, un profesor, un maestro, un ingeniero.
siervos y siervas. Dios va en cada ciudad del mundo a levantar servidores con su espíritu, conforme a lo que dice esa promesa, para que se empiece a generar una generación de cambio, una generación que va a levantar el estándar moral en el mundo, que tan debilitado está, que tan debilitado está. Y ahí me voy a meter en este punto. Tú y yo estamos llevados a vivir vidas santas, a vivir vidas conforme al diseño de Dios. Y eso no es fácil, mucho más en este tiempo, pues porque hay mucho bombardeo del internet, de todo esto, pero no es imposible. Dios te va a ayudar como nos ayudó en nuestra época. Dios te va a ayudar cuando nosotros teníamos 18, 19, 20 y estaba complicada ya la cosa, así te va a ayudar a ti. Así como nosotros hemos empujado y hemos obedecido con luchas, con pruebas y todo, y hemos resistido hasta esta época. Yo sé que tú vas a insistir y vas a permanecer, y en 20 años, cuando tengas, no sé, 40, 38, 37, tú te vas a acordar quizás de que un día estábamos conectados ahí y estaba hablando un loco ahí y que Dios iba a hacer unas cosas conmigo y sí, wow, después de 20 años me acuerdo que Dios ha cumplido lo que me mostró a mí. Yo quiero que tú hables así. Yo deseo que tú hables así. Yo no quiero que te me desanimes. Yo no quiero que no mires la vida con esperanza. Yo no quiero sin esperanza, perdón. Yo no quiero que mires el mundo, la situación, tu ciudad, como si todo se cerró, como si todo se tumbó, como si la economía se cayó, como si todo. No, Dios va a restaurar todas las cosas, ¿me entendiste? Dios va a levantar todas las cosas. Y una de las maneras en las que Dios va a levantar todas las cosas va a ser a través de su iglesia, con gente que tiene un estándar de vida alto, un estándar moral vivo, definido, un estándar de justicia y de verdad, que viva la verdad y los principios de Dios sin tanta religiosidad. Esta época, yo trabajo con líderes, ojo aquí, yo trabajo con líderes juveniles en esta área del mundo y yo les digo, en el que nosotros tengamos un reto con ustedes, con los jóvenes, de que no los metamos en contextos de no tanta religiosidad, eso está bien, pero cometemos un grandísimo error si no los sumergimos en las cosas espirituales en las que tiene que conocer un joven. Y yo esta noche te estoy ministrando una palabra que para muchos va a ser un antes, porque es que aquí dice que el Señor derramará su espíritu sobre ti y te va a mostrar. Y te va a mostrar. Y yo te lo digo aquí como hombre de Dios. Muchos de los que están escuchando esta enseñanza van a empezar a soñar, a tener sueños. Y van a empezar, y se les va a abrir el televisor de noche y van a ver la película de Dios. Aquí yo te lo estoy diciendo así muy folclóricamente, pero aquí se te va a aprender. Aquí Dios te va a mostrar la vida tuya en 10 años, en 3 años, en 20 años. Aleluya. Porque Dios, para que tú camines, escúchame lo que te voy a decir en el nombre de Jesús, para que tú camines en obediencia y en persistencia y en valentía en un mundo tan complicado como este, Dios te tiene que mostrar facciones y pedazos del futuro para que tú camines en eso. No se me queden en silencio porque estoy hablando pura Biblia. Cuando el apóstol Pablo se convierte, acuérdense, esto se lee en muchos campamentos, en muchos servicios de jóvenes, se lee la misma historia de Pablo cuando el hombre va en camino a Damasco y se le aparece el Señor y tan luz era tan grande y el resplandor era tan grande que el tipo quedó ciego, ¿verdad? Y ay, no veo, y lo llevaron allá. Señor, ¿qué quieres que haga? Tum, se la soltó enseguida. Ve a donde Ananías, lo llevó donde un profeta, lo llevaron donde un profeta y al profeta previamente se le había mostrado que venía un muchacho recién convertido, fariseo. Entonces aquí todo, ojo aquí, esto aquí todo está conectado. Dios le muestra a Pablo, a Gabo le muestra, a Gabo se le muestra que Pablo viene y todo aquí está conectado con propósitos y con diseños. Entonces, tú no puedes ser un jovencito, una joven en este tiempo desconectada de esos diseños, porque Dios es multigeneracional. A Dios le habla a los jóvenes de todas las épocas. ¿Para qué? Para orientarlos,
para que caminen en sus propósitos. Entonces, cuando Pablo llega, oran por él, le imponen las manos, se le caen las escamas de los ojos y entonces empieza él a hacer un ministerio grandísimo que ha tenido una relevancia hasta nuestros días. Entonces, por eso, en esta época, el Señor quiere derramar su espíritu sobre los jóvenes de todas las edades, llámese preadolescente, llámese adolescente, llámese joven adulto, llámese joven adulto, joven soltero, joven casado. Ese rubro es el arma, una de las armas más poderosas que tiene Dios en su iglesia. Mira, porque cuando los jóvenes se levantan en una iglesia, Dios mío, la atmósfera de una iglesia cambia. La ciudad se empieza a despertar. Una comunidad se empieza ¿qué es lo que estos están haciendo? ¿Qué es lo que están desarrollando? Yo los veo feliz, yo los veo alegres, yo los veo, sí. Y eso es lo que va a hacer el Señor en esta época de pandemia. Ya la pandemia, dicen unos medios que va a aumentar, otros que ya se está acabando, y nosotros no nos vamos a mover por ese temor. Nosotros nos vamos a mover por lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Yo no te estoy diciendo que salgas a la calle a que te infectes, yo no te estoy diciendo que te rebeles y que hagas lo que no tienes que hacer. Te estoy diciendo es que no tengas miedo. Te estoy diciendo es que tengas un ánimo espiritual en Dios, porque Él va a empezar a hacer una obra con la juventud del mundo muy poderosa. Muy poderosa, porque yo te tengo que decir algo en el nombre de Jesús, que nosotros, tal vez tu líder juvenil, Giovanni, todos nos conocemos de hace añísimos y nosotros vimos, ¿verdad, Giovanni? Acuérdate, hace, no sé, 12 años, 10 años, 11 años, nosotros hicimos mucho evangelismo, muchas cosas juntos y todo, pero ya las cosas han cambiado. Ya las cosas han cambiado, hay otros contextos, hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces, esas estrategias no operan o no son efectivas para este tiempo porque ya nosotros tuvimos un tiempo. Entonces, esta generación que está ahora, el Señor le va a mostrar las nuevas estrategias para el impacto de Pereira. Para cómo el Señor se va a mover en las escuelas, cómo se va a mover en las universidades, cómo se va a mover en las fundaciones, cómo se va a mover en las redes sociales, cómo se va a mover, porque la iglesia donde ustedes están es una iglesia muy importante, es una iglesia muy relevante, es una iglesia muy en el corazón de Dios para hacer un cambio, para desarrollar una visión bien grande en este tiempo. Entonces, con el permiso del pastor Giovanni, les voy a decir esto. No queremos jóvenes sin destino. No queremos jóvenes apagados. No queremos jóvenes que son desanimados y están alimentando ese desánimo. No sé por dónde va esto. No sé qué Dios quiere. No sé qué va a pasar. No sé qué va. No. Dios en esta noche, por su palabra, te está diciendo, derramaré mi espíritu sobre ti y te mostraré qué es lo que va a pasar. Te mostraré cómo te voy a usar. Te mostraré cómo te voy a mover. Miren, en la península de Baja California, en México, yo tengo un discípulo que tiene 12 añitos de edad. 12 años de edad. Les voy a mostrar una fotografía después. Él tiene 12 años de edad. Se llama David, se llama como yo. Sus papás, lindísimos, una familia en la cual quiero mucho. Viven en Ensenada, Baja California, en México. Y este es un niño en el cual yo estoy invirtiendo mucho. Yo a veces lo llamo, cuando voy al área los visito, oro por él. Él también me imparte. ¿Y por qué me imparte? Porque Dios con 12 añitos a este niño ya lo está preparando. 12 years old. 12 añitos. Y ya este es un niño que tú lo oyeras hablando. Es un niño, juega con sus carros, con sus juguetes, todo, con sus videojuegos y con su todo. Pero cuando el Señor lo toma, tú lo oyes hablando, lo oyes expresándose, lo oyes orando y solamente tiene 12 años. Eso es para que tú te des cuenta que Dios ya está preparando una generación. Y aquí estoy hablando entre los de 20 y 25. Si Dios ya está preparando unos niños de 12, de 13, porque como Él hay muchísimos,
Si Dios ya está preparando esto, tú que estás en ese periodo de edad tan decisivo, tú tienes que meterte con Dios a una profundidad de que tú no puedes empezar a negociar el tiempo, porque el tiempo se va. El tiempo, si no haces lo que tienes que hacer, el tiempo se va. Por eso en este tiempo Dios está ubicando a todas las épocas y a todas las edades para que cada uno se articule o se añada en el cuerpo del que somos parte. Nosotros trabajamos con líderes juveniles, hacemos talleres, hacemos campamentos, vamos a conferencias, vamos a todo esto y hacemos mesas redondas, ¿verdad? Las dinámicas de los congresos están cambiando tanto, pues porque ya no hay un plenarista y un speaker que está hablando, sino ya hay que centralizar un poco más la enseñanza por grupos pequeños, interiorizarla, y nosotros estamos haciendo eso. En estos espacios, nosotros estamos encontrando unos componentes que son los siguientes, que los jóvenes en edad entre 20, 25 y edades adultas están muy desubicados, están como que estudio, o será que uso lo que estudié, o para dónde es que voy, me caso o no me caso, no tengo miedo a casarme, tengo miedo a formar una familia, muchos temores, muchos temores. Yo tengo, y no sé por qué me metí aquí, pero yo te voy a decir algo de parte del Señor en esta noche, de que el Señor nos ha dado espíritu de valentía, de temor del Señor y espíritu de sabiduría para afrontar esta época. El mandamiento no ha cambiado. El mandamiento no ha cambiado. El mandamiento que dice multiplíquense, fructifíquense, todo ese diseño, todavía hay una bendición muy grande en eso. Y ya me estoy dirigiendo un poco a los mayores que me están escuchando. No le tengas miedo a formar una familia, no le tengas miedo a tener hijos, no le tengas miedo a la responsabilidad de tener una esposa, no le tengas miedo a eso, porque se van a abrir las puertas de grandes bendiciones y el destino que Dios quiere hacer contigo cuando tú te establezcas como una familia. Esta palabra es para algunos específicamente. ¿Por qué? Porque uno cuando está soltero, uno tiene un espacio muy libre para moverse, para desarrollarse, pero la segunda fase en la que Dios quiere que formes una familia de acuerdo ya a tu edad, a tu realización profesional o académica, ya Dios te va a impulsar y te va a llevar a eso. No tenga temor, no tenga temor, porque eso hace parte del plan. Tenemos mucha queja de decir que la familia se está desarmando por la ideología de género, por esto, por lo otro, que la aprobación de leyes y todo esto. Ok, la parte que te toca a ti es tener una familia conforme al diseño de Dios. Aquí me estoy dirigiendo específicamente a este rubro de jóvenes que me están escuchando, porque le vas a hacer la contra a todo eso con la obediencia al mandamiento que Dios te está impulsando. Una familia en Dios, una familia cristiana, una familia en principios. Y aquí vamos a articular todo eso, pues porque el versículo 30 dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Aquí está hablando de que en cada época tiene su convulsión, de que cada época tiene sus problemáticas, de que cada época tendrá su bullicio, su tumulto, su cosa. Pero el 32, y voy a ir redondeando ya este tema. ¿Cómo estamos de tiempo, pastor? ¿Estamos bien? 5 minuticos. Ok, perfectos. Exactamente. Dice el 32, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre el remanente del cual él habrá llamado. ¿Qué es un remanente? Un pequeño grupo de personas o un selecto grupo de personas que Dios tiene destinada en su pueblo para empezar a traer todo un cambio. Así que estos últimos 5 minutos que nos quedan de enseñanza, quiero desafiarte a eso. Quiero que sueñes con Dios. Quiero que le creas a Dios.
quiero que te metas con Dios, quiero que no te culpes, porque abogado tienes para con Dios a Jesucristo nuestro Señor, que te sana, que te perdona, que te restaura y que están por delante de ti los mejores años por vivir. Nuestros jóvenes de nuestras iglesias tienen destinos preciosos que vivir en Dios, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por tratar de discipularlos y de guiarlos, pero hay una parte que te corresponde a ti, y es tener una comunión con Dios, una vida de oración, una vida de consagración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar por ti en esta noche.